Solo era un favor. Déjame quedarme unos días, me dijo Alex entrando en mi piso de Madrid. No imaginaba que esa frase acabaría con mis rutinas, mis certezas y hasta con mi silencio. Cuando su mano rozó la mía, entendí que no era solo amistad, y cuando se inclinó para besarme, supe que había perdido el control, pero también había encontrado algo que podía costarnos todo. Siempre pensé que mi vida en Madrid era predecible, casi aburrida en el buen sentido. Tenía mi trabajo en una oficina modesta, mi rutina de gimnasio, un par de amigos con los que salía los fines de semana, y nada más. No me quejaba. La estabilidad me daba seguridad. Hasta que una noche, cerca de las 10, alguien golpeó mi puerta con insistencia. Abrí y allí estaba Alex, con una mochila en el hombro y el rostro cansado, aunque aún intentaba sonreír como si no pasara nada. «Tío, necesito un sitio donde quedarme unos días», dijo sin rodeos, empujando la puerta antes de que pudiera responder. No era la primera vez que me pedía ayuda, pero esta vez algo en su voz me hizo entender que no era un simple capricho. Dejó la mochila caer en el suelo del pasillo y se desplomó en el sofá, como si fuese suyo de toda la vida. «¿Qué pasó ahora?», pregunté, cruzándome de brazos. «Mis compañeros de piso están exagerando», dijo, restándole importancia. «Solo discusiones tontas. Lo conocía demasiado bien. Discusión en su boca solía significar fiestas hasta la madrugada, gente entrando y saliendo, promesas rotas. Alex era ese tipo de persona que atraía caos sin proponérselo, y aunque me fastidiaba, no podía negar que tenía un magnetismo extraño. «¿Otra vez te echaron?», insistí. Él sonrió, ese gesto medio infantil que siempre utilizaba para evitar reproches. «Bah, dramatizan. Yo no hice nada malo». Me mordí la lengua para no soltar un sermón. La verdad era que tenía razón. Siempre terminaba en líos, y de algún modo, siempre caía en mis manos. Tal vez porque yo era el único que no lo juzgaba del todo, o quizá porque, en el fondo, me gustaba tenerlo cerca, aunque no lo admitiera ni a mí mismo. Suspiré. «Vale, puedes quedarte, pero respeta mi espacio. No es un hotel». «Lo sabía», respondió aliviado, dejándose caer más cómodo en el sofá. «Eres un salvavidas». Esa noche marcó el inicio de un cambio que yo no había pedido, pero que se imponía como una tormenta silenciosa. Alex empezó a instalarse como si siempre hubiera vivido conmigo. Se adueñaba del mando de la tele, dejaba vasos a medias por todas partes, se duchaba tarareando canciones absurdas. Yo hacía comentarios sarcásticos, él se reía, y la rutina que había construido con tanto cuidado comenzó a tambalearse. Lo extraño no era eso, sino la manera en que me iba afectando su presencia. Antes lo veía como un amigo caótico, nada más. Pero ahora, convivir día tras día hacía que notara cosas que antes pasaban desapercibidas. El tono de su risa, cuando lograba Jean hacerme soltar una carcajada, la intensidad con la que hablaba de lo injusto que era sentirse juzgado por ser diferente, el cansancio en sus ojos cuando recordaba a su familia y cómo lo habían señalado tantas veces. Una noche, después del gimnasio, volví cansado y lo encontré tirado en el sofá, mirando una serie que ni siquiera me gustaba. «¿Cómo te fue?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Parecía una pregunta trivial, pero su voz sonó distinta, casi preocupada. Me quedé de pie, observándolo más tiempo del necesario antes de contestar. «Bien, normal». Él me miró entonces y sonrió, y fue ahí cuando lo sentí, esa incomodidad que nace en el pecho, como si algo estuviera cambiando de sitio. Intenté sacudir la idea. No podía permitirme pensar en él de otra manera. Alex siempre había coqueteado con todo el mundo, jugaba con los límites, pero nunca me había dado motivos para creer que había algo más entre nosotros. Además, yo no estaba dispuesto a complicar mi vida. Bastante tenía con sobrevivir al día a día como para añadir un torbellino emocional. Pero los días siguientes solo empeoraron las cosas. Él llenaba la casa con su energía, hablaba sin parar, contaba anécdotas de exnovios, de broncas con sus padres, de fiestas donde terminaba sintiéndose vacío. Yo escuchaba en silencio, como si cada confesión se quedara grabada bajo mi piel, y cada vez que se reía después de algo triste, cada vez que escondía su vulnerabilidad con un chiste, sentía un impulso de querer decirle que no tenía que fingir conmigo. Una tarde, mientras preparaba la cena, pasó detrás de mí en la cocina, y su hombro rozó el mío. Fue un contacto mínimo, casual.
pero mi corazón reaccionó con una fuerza absurda, como si hubiese recibido una descarga. Él no dijo nada. Siguió hablando de cualquier tontería, pero yo ya no pude concentrarme en lo que hacía. Me repetía que era absurdo, que solo estaba cansado, que no debía leer señales donde no las había. Pero cada pequeño roce, cada mirada sostenida, cada sonrisa al atraparme distraído, aumentaba la tensión invisible entre nosotros. Y aunque intentaba convencerme de que nada cambiaría, ya lo había hecho. Porque tenerlo en mi casa no era solo una cuestión de espacio. Era un recordatorio constante de algo que llevaba tiempo escondiendo, incluso de mí mismo. El deseo de ser visto de verdad, y el miedo a que, cuando eso sucediera, nadie se quedara. Los días siguientes confirmaron lo que ya temía. Convivir con Alex no era una simple cuestión de espacio. Era estar expuesto a un torbellino que no pedía permiso. Por la mañana, desayunaba sin prisa, mientras yo miraba el reloj preocupado por llegar al trabajo. Por la noche, se adueñaba del sofá, hablaba de sus historias con gente que apenas conocía, y soltaba frases que me dejaban pensando horas después. Siempre mezclaba humor con confesiones dolorosas. Era su manera de no mostrarse débil, pero yo empezaba a leer entre líneas. Una tarde, mientras yo organizaba papeles en la mesa, lo escuché suspirar fuerte. ¿Sabes qué es lo peor de vivir con gente?, preguntó sin que yo hubiera dicho nada. Sorpréndeme. Que cada error se convierte en excusa para llamarte el raro. Su voz bajó. Y lo peor es cuando viene de tu propia familia. No añadió más. Cambió de tema rápido, como si temiera que el silencio me obligara a preguntar. Pero esa frase se me quedó clavada. Yo conocía bien lo que significaba cargar con la etiqueta de diferente, aunque no lo dijeras en voz alta. Esa noche, mientras cenábamos, intenté darle una salida. Aquí no tienes que demostrar nada. Él me miró fijo, como si dudara de que lo decía en serio, y luego soltó una risa breve. Lo sé, tío, pero créeme, si la gente supiera cómo soy de verdad, me quemarían vivo. Quise responder, pero se levantó y encendió la tele como si nada hubiera pasado. Yo me quedé callado, con el tenedor en la mano, sintiendo que acababa de abrirse una grieta entre los dos. Los pequeños gestos se volvieron cada vez más evidentes. Cuando hablaba de algún ex, lo hacía con rabia contenida, mezclando desprecio y nostalgia. Una vez se quejó de que lo habían dejado por ser demasiado complicado. Lo dijo riendo, pero sus ojos decían otra cosa. Y yo, en lugar de sentirme un simple confidente, me descubrí comparándome con esos hombres a los que se refería. La tensión explotó en un momento tan absurdo que aún me cuesta aceptarlo. Yo había dejado una cinta métrica sobre la mesa. La usaba de vez en cuando para seguir mi progreso en el gimnasio. Alex la tomó y me la lanzó como un reto. Venga, mide esos bíceps, a ver si tanta proteína sirve para algo. No seas pesado, repliqué, intentando sonar indiferente. Anda ya, te ayudo. Yo tengo pulso firme. Lo dijo bromeando, pero no esperó respuesta. Se colocó frente a mí con la cinta en la mano. Mi primera reacción fue apartarlo, pero no lo hice. Lo dejé avanzar, aunque sabía que aquello no era necesario. Me rodeó el brazo y ajustó la cinta. Su cercanía me puso tenso de inmediato. El roce de sus dedos, la confianza con la que se movía en un terreno que no era inocente, me desarmó. Fingí normalidad, pero mi respiración se volvió torpe. Nada mal, comentó, sin dejar de observarme. Pasó al pecho, midió con cuidado, y cada contacto se volvió una prueba de resistencia. Yo quería creer que era un juego, una broma más. Pero había algo distinto en su forma de mirarme. Ya no era solo burla, había una curiosidad contenida. Relájate, pareces un palo, dijo al agacharse para medir la cintura. Yo solté una risa nerviosa. El ambiente era espeso, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea invisible. Cuando terminó, se apartó apenas un paso, lo justo para darme aire. Ya está. Dejó la cinta sobre la mesa, pero sus ojos seguían en mí. No hablamos más de eso, aunque el silencio posterior fue tan ruidoso como un grito. Esa noche casi no dormí. Me repetía que era un malentendido, que yo estaba interpretando demasiado. Pero recordaba sus manos, su voz, la forma en que evitó reírse como solía hacerlo. Había visto en sus ojos la misma confusión que me quemaba por dentro. Al día siguiente,
Intentamos fingir normalidad. Él se preparó un café. Yo hojeaba el móvil. Intercambiamos frases banales, pero cada palabra parecía medida para no tocar lo esencial. Hasta que lo sorprendí mirándome de reojo. Lo hizo varias veces, como si no pudiera evitarlo. Cuando nuestras miradas se cruzaban, giraba la cabeza enseguida. Por la tarde, cuando me puse la chaqueta para salir, lo escuché decir con voz casual: ¿Vuelves tarde? No lo sé. Vale, solo pregunto. El tono era distinto. No sonaba a curiosidad ligera, sino a interés real, casi vulnerable. Y yo entendí que la situación ya no tenía marcha atrás. Lo que había empezado como un favor se había convertido en un terreno minado donde cada gesto podía desatar una confesión. Aquella noche, mientras trataba de dormir, escuché sus pasos en el salón. Caminaba de un lado a otro, inquieto, sin encender la tele. Yo cerré los ojos fingiendo que no me importaba, pero cada crujido del suelo era una señal de que algo estaba a punto de romperse. No recuerdo la hora exacta en que escuché los golpes suaves en mi puerta. Podía ser medianoche o más tarde. El tiempo se sentía espeso. ¿Estás despierto?, susurró Alex. Me incorporé de inmediato, aunque fingí voz somnolienta. Sí, pasa. Abrió despacio y se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, moviéndose de un pie al otro. Parecía un niño atrapado en algo que no podía explicar. No puedo dormir, dijo al fin, cerrando detrás de sí. ¿Qué te pasa?, pregunté. Se apoyó contra la pared y exhaló fuerte. Ayer, lo que pasó con la cinta. Hizo una pausa. No sé cómo llamarlo, pero me dejó la cabeza hecha un lío. Lo miré sin interrumpir. Él hablaba con torpeza, como si cada palabra pesara demasiado. Toda la vida he dicho que soy libre, que no me importan las etiquetas, pero la verdad es que sí me importan. Se pasó la mano por la nuca. Porque en mi casa me lo repitieron 1000 veces. Si eres así, nos avergüenzas. Y crecí creyendo que tenía que demostrar lo contrario. Me quedé quieto. Sabía que esas frases podían marcar a cualquiera, y en su caso, lo habían hecho sangrar por dentro. Ayer no me asustó la cinta, continuó. Me asustó lo que sentí, y lo que vi en ti. Su mirada me buscó, directa, sin máscaras. El silencio se volvió insoportable. Yo también lo sentí, dije por fin, con voz baja. Alex parpadeó, como si no esperara escucharlo. ¿No te asusta? Claro que me asusta, admití, pero fingir que no existe sería peor. Se acercó un poco, lo suficiente para que pudiera notar cómo temblaban sus manos. No era deseo lo que lo sacudía, era miedo. No quiero perder lo único estable que tengo, susurró. Y lo eres tú. Quise responder, pero él me interrumpió. No estoy seguro de quién soy. Solo sé que contigo siento algo distinto, y no puedo ignorarlo más. Ese reconocimiento me golpeó más fuerte que cualquier contacto físico, porque lo decía sin juegos, sin bromas, sin el escudo que siempre usaba. Me moví hacia un lado de la cama y le hice un gesto. Se sentó, con los codos apoyados en las rodillas. Por un instante ninguno habló. Solo compartimos ese aire denso, como si las paredes escucharan. No necesitamos ponerle nombre ahora, dije al fin. Solo aceptarlo. Él se giró y me observó en silencio. Luego, muy despacio, levantó una mano y la apoyó en mi hombro. El gesto era mínimo, pero supe que para él era gigantesco. Esto es lo más sincero que he hecho en mucho tiempo, confesó. Me quedé inmóvil, dejando que entendiera que no iba a apartarme, y entonces, casi en un murmullo, me pidió: «Dime que no estoy loco». «No lo estás». Mi respuesta salió firme, más de lo que esperaba. El aire se cargó de algo nuevo. No era alivio completo, pero sí el inicio de una tregua. Un paso en terreno desconocido, aunque compartido. Alex se recostó hacia atrás y soltó una risa nerviosa. «Joder, esto cambia todo». «No», lo corregí. «Solo lo revela. No hubo beso esa noche, ni nada parecido». Pero el roce de su mano siguió en mi piel mucho después de que la retirara, y mientras él se quedaba a mi lado, respirando con dificultad, entendí que la confesión no era un final, era el punto de no retorno. Los días posteriores a esa noche fueron extraños. No hablamos directamente de lo ocurrido, pero nada volvió a ser igual.
Las bromas de Alex eran más contenidas, sus silencios más largos. Yo intentaba actuar con normalidad, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía el eco de su confesión. Una tarde volvimos juntos del gimnasio. Caminábamos en silencio, cosa rara en él. Al llegar al piso, dejó la mochila en un rincón y se quedó quieto, como si buscara valor. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Claro. ¿De verdad no te incomoda lo que pasó? Sacudí la cabeza. Lo que me incomoda es fingir que no pasó. Se mordió el labio con impaciencia y soltó un bufido. No entiendo nada. Siempre pensé que si me pasaba algo así, saldría corriendo. Y aquí estoy, sin querer irme. Su sinceridad me desarmó. Era evidente que la lucha estaba dentro de él, no conmigo. Esa noche, mientras veíamos un partido en la tele, se sentó más cerca de lo habitual. Sus rodillas tocaron las mías y no se apartó. Yo tampoco. Pasaron minutos en los que ninguno decía nada, atentos a una pantalla que ninguno miraba de verdad. De pronto, soltó un suspiro fuerte. No aguanto más este juego. Su voz sonó tensa, casi temblorosa. ¿Tú también lo sientes o estoy inventando? Lo miré sin dudar. Lo siento, desde hace tiempo. Alex se inclinó hacia atrás, como si esa respuesta lo golpeara. Cerró los ojos un instante y luego rió nervioso. Entonces no soy el único idiota. Yo estiré la mano y la apoyé sobre la suya. No lo planeé. Salió solo. Él abrió los ojos sorprendido, pero no se apartó. Durante unos segundos permanecimos así, inmóviles, conscientes de que ese gesto pesaba más que cualquier palabra. Finalmente, entrelazó sus dedos con los míos. Fue torpe al principio, como si temiera equivocarse hasta en un detalle tan simple. Pero después aflojó la tensión y me sostuvo con firmeza. No sé qué significa esto, admitió, pero me hace sentir más en paz que cualquier otra cosa en mucho tiempo. Yo apreté su mano. Entonces basta con eso. No hablamos más. Nos quedamos mirando la tele, aunque ninguno registraba nada. Lo importante estaba en el calor de esa mano que no soltamos hasta bien entrada la noche. Al día siguiente, todo parecía distinto aunque no lo dijéramos. En la cocina, cuando pasé detrás de él, me rozó a propósito con el hombro. En el pasillo, buscaba excusas para detenerme con preguntas inútiles. Era como si quisiera confirmar que ya no había barrera. Por la tarde, cuando regresé del trabajo, lo encontré en el sofá. Me saludó con un gesto simple, pero se notaba que esperaba algo más. Me acerqué, me senté a su lado, y sin pensarlo demasiado, dejé que nuestras piernas volvieran a chocar. Esta vez fui yo quien no se apartó. Él me miró fijamente. La tensión creció hasta que, con un movimiento lento, se inclinó hacia mí. No hubo prisa ni impulsividad, solo la decisión de dejar de escapar. Nuestros labios se encontraron en un contacto breve, inseguro al principio, pero real. Cuando se separó, quedó en silencio, como si evaluara mi reacción. Yo le sonreí apenas y murmuré: «No hace falta que te disculpes». Él soltó una carcajada entrecortada, mezcla de alivio y miedo. Entonces estamos jodidos, pero juntos. Esa fue la primera vez que rompimos la frontera de la amistad. No hubo fuegos artificiales ni promesas, solo un beso contenido, suficiente para entender que ya no había vuelta atrás. El beso no lo cambió todo de golpe, pero sí nos obligó a reconocer que lo que pasaba entre nosotros ya no podía ocultarse. Al día siguiente, fingimos normalidad. Café, bromas, discusiones tontas sobre quién lavaba los platos. Sin embargo, detrás de cada gesto estaba la certeza de que habíamos cruzado un límite. Esa tarde, mientras caminábamos por Lavapiés para comprar unas cosas, Alex me dijo en voz baja: «Si alguien nos viera ahora, ¿qué pensarían?» «¿Y qué importa?», respondí, aunque sabía que a él sí le importaba. Importa porque siempre lo ha importado. Cuando era crío, cada mirada era un juicio, cada gesto un motivo de burla, y aún me pesa. Lo escuché en silencio. No era un reproche hacia mí, sino contra las cicatrices que cargaba. De regreso, al subir las escaleras del piso, me detuvo con una mano en el brazo. «No quiero esconderme aquí también, pero tampoco sé cómo enfrentar lo que venga». Lo miré serio. «No estás solo». No contestó, pero esa noche se recostó a mi lado en el sofá y me tomó la mano sin disimular. Fue su manera de decir que, al menos dentro de esas paredes,
No fingiría más. Con el tiempo, nuestros días adquirieron un ritmo nuevo. El café por las mañanas se volvió un ritual. Él lo preparaba demasiado fuerte, yo me quejaba y al final bebía hasta la última gota. Íbamos juntos al gimnasio y, en lugar de burlarse, empezó a corregirme la postura con paciencia. Las conversaciones nocturnas se alargaban hasta que ninguno podía mantener los ojos abiertos. Hablábamos de todo, del trabajo, de nuestras inseguridades, de planes que tal vez nunca haríamos, pero que al imaginarlos nos daban consuelo. Una tarde, mientras cenábamos, me contó que su madre lo había llamado. No había mencionado nada sobre venir a visitarlo. Solo quería saber si ya había cambiado de ideas. Esa frase lo dejó hundido. ¿Y tú?, pregunté. Le colgué. Bajó la voz. Me duele, pero ya no quiero mendigar cariño. Me sorprendió su firmeza. Por primera vez no se excusaba ni hacía chistes. Solo aceptaba que debía cuidarse de quienes no lo aceptaban. Esa noche, antes de dormir, me dijo en un susurro: si alguna vez me canso y quiero salir corriendo, no me dejes. No voy a dejar que huyas, respondí sin pensarlo. Ese fue el punto en que entendí que lo nuestro no era un capricho ni una aventura pasajera. Era un pacto silencioso de resistencia. Con el paso de las semanas, dejamos de ocultar nuestros gestos frente a amigos cercanos. Una tarde, en una terraza del centro, Alex apoyó su mano sobre la mía mientras hablábamos con un compañero mío de trabajo. Yo pensé que se apartaría enseguida, pero no lo hizo. Y aunque noté la sorpresa en los ojos de mi amigo, no hubo comentarios ni burlas. Cuando nos quedamos solos, Alex respiró aliviado. No fue tan grave, ¿no? No, le dije sonriendo. El mundo no se derrumba porque seas tú mismo. No todo era fácil. Algunos comentarios de conocidos aún lo ponían a la defensiva. A veces me decía que no estaba preparado para enfrentarse a su familia, pero a pesar de los tropiezos, cada día elegía quedarse. Y eso era lo que importaba. Un domingo por la mañana, mientras bebíamos café en la cocina, lo dijo claro. No sé si esto tiene nombre, no sé si quiero ponérselo, pero sé que quiero seguir aquí. Contigo. No necesité más. Asentí y brindamos con las tazas, como si ese gesto simple fuera una promesa. El camino que teníamos por delante era incierto. Había prejuicios, dudas, heridas que todavía pesaban. Pero también había algo más fuerte: la decisión de no escondernos, de dejar que el miedo existiera sin gobernarnos. Y en medio de esa ciudad ruidosa, entre rutinas sencillas y momentos compartidos, comprendí que la verdadera victoria no era besar a Alex ni escucharlo confesar sus miedos. La victoria era verlo quedarse, día tras día, eligiendo este nosotros que habíamos construido a pesar de todo.